Mi nombre es José Luis Velázquez Marroquín, alumno del quinto semestre Grupo Z del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Los temas a desarrollar en el presente video son capítulos 12.2 ANOVA de un factor y 12.3 ANOVA de dos factores, correspondientes a la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. A continuación procederemos a explicar un poco de teoría acerca del tema 12.2 ANOVA de un factor. De acuerdo al libro se menciona que en esta sección se presenta el método del análisis de varianza de un factor, que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, como en la hipótesis nula U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 es igual a U subíndice 3. Puesto que los cálculos son muy complicados, se recomienda interpretar los resultados obtenidos por medio de un programa de cómputo o de una calculadora TI-83 diagonal 84 plus. Se sugiere la siguiente estrategia de estudio. 1. Comprender que un valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. 2. Trate de comprender el fundamento subyacente al estudiar los ejemplos de esta sección. Parte 1. Fundamentos del análisis de varianza de un factor. Para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales, debemos utilizar el método del análisis de varianza de un factor. La definición del análisis de varianza o ANOVA nos dice que es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Se menciona en el libro que el término tratamiento es porque las primeras aplicaciones del análisis de varianza implicaron experimentos de agricultura en los que distintas porciones de tierra se trataban con diferentes fertilizantes, tipos de semillas, insecticidas, etc. Ahora veremos aplicación del análisis de varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales. El objetivo se nos menciona que es someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Tenemos una serie de requisitos. Como primer requisito, tenemos que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal. Si una población tiene una distribución muy diferente de la normal, se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis, que se describió anteriormente en la sección 3-5. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que las varianzas poblacionales difieran de grandes cantidades. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma.
Ahora veremos el procedimiento de una prueba de la hipótesis alternativa de U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 es igual a U subíndice 3. Tenemos 3 puntos. El primero nos dice que debemos utilizar Statistic, Minitab, Excel o una calculadora TI-83 diagonal 84 plus para obtener los resultados. 2. Identificar el valor P en los resultados. 3. Plantear una conclusión con base en los siguientes criterios. Tenemos dos criterios. El primero de ellos es si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula de medias iguales y se concluye que al menos una de las medias poblacionales es diferente de las otras. El segundo punto menciona que si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula de medias iguales. A continuación procederemos a realizar los ejercicios correspondientes al tema 12.2 ANOVA de un factor. Ejercicio 1 ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras de cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Supongo que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Inciso A, en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Inciso B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Entonces procedemos a copiar y pasar los datos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, y en esta columna dejamos los datos de respuesta, están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta, anchura de cráneo. En factor, año, nos vamos a comparaciones, nivel de significancia 5, le damos clic en Tukey, en MCB de HSU, la media más grande es la mejor, y procedemos a darle clic en estas tres columnas de resultados. Le damos en aceptar, aceptar, y tenemos nuestro resultado en el Minitab. Tenemos el análisis de varianza. Entonces, la respuesta al inciso A sería que los datos están ordenados de acuerdo con la característica del factor de la época. Inciso B, el término de análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Ejercicio 4. ¿Cuál media es diferente? Remítese a los datos muestrales del ejercicio 1 si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Y por qué? La respuesta a este ejercicio sería que sí, porque primero analizaremos si las medias son significativas o no, y si son significativas produciremos la prueba de Tukey. Ejercicio 5. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI-83 diagonal 84 plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Analizando la pantalla de la calculadora, vemos que nuestro estadístico de prueba es igual a 9.469487.401. Nuestro valor crítico va a ser de aproximadamente 3.3158 y nuestro valor de P va a ser de 0.00562. De acuerdo a esta información, se rechaza la hipótesis nula de U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 es igual a U subíndice 3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Ejercicio 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. La respuesta a nuestro ejercicio sería que, de acuerdo a la pantalla del Minitab, el valor de P es 0.030, que es menor a 0.05. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y de acuerdo a esto, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje.
En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Para hacer este ejercicio procedemos a copiar el conjunto de datos 13 del apéndice B y pasarlos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, y en esta columna dejamos los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. En respuestas, casa, generador y dispositivo. Nos vamos a comparaciones y nivel de significancia para comparaciones, 5 procedimientos de comparación, Tukey, y en resultados le damos clic a estas tres columnas y le damos en aceptar, y tenemos nuestro resultado. El análisis de varianza para este ejercicio sería el valor de F de 183.01, el valor de P es igual a 0. Como el valor de P es igual a 0.00, menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, por lo tanto es significativo. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. No se puede esperar la misma media del voltaje. Debido al estudio ANOVA va a haber diferencias significativas de voltaje. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida H y C, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Procedemos a copiar y pasar los datos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. En esta columna dejamos los datos de respuesta, están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta, lesiones en la cabeza, y el factor sería el tipo de carro, y le damos en aceptar. Tenemos nuestro resultado, que sería el análisis de varianza. El estadístico de prueba de F va a ser igual a 0.40, el valor crítico de F es igual a 3.35 y nuestro valor de P va a ser igual a 0.676. Entonces, de acuerdo a esto, no se rechaza la hipótesis nula de que U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 es igual a U subíndice 3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ejercicio 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Procedemos a copiar y pasar los datos al Minitab. Entonces, una vez en el Minitab, nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, y nos vamos a la columna que dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. En respuestas nos vamos en cargas en pulgadas sobre el fémur y en factores tipo de carros y le damos en aceptar. Entonces nos vamos a nuestro resultado, que sería el análisis de varianza. Nuestro estadístico de prueba sería F es igual a 1.41, nuestro valor de P es igual a 0.262 y el valor crítico de F es igual a 3.35. Entonces, de acuerdo a esto, no se rechaza la hipótesis nula de U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 y es igual a U subíndice 3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ejercicio 13. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla. En un circuito de 3 millas utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo de recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Procedemos a copiar estos datos y los pasamos en el Minitab. Tenemos milla y tiempos, la milla de la 1, 2 hasta la 3. Ahora nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, y en esta columna dejamos los datos de respuesta en una columna para todos los niveles de factores.
En respuesta sería tiempos y en factor millas. Entonces le damos a aceptar y tenemos nuestro resultado del análisis de varianza. Entonces, de acuerdo a esto, el estadístico de prueba sería f es igual a 27.25, nuestro valor de p es igual a 0 y el valor crítico de f es igual a 3.8853. De acuerdo a estos datos, se rechaza la hipótesis nula de u subíndice 1 es igual a u subíndice 2 es igual a u subíndice 3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Procedemos a copiar estos datos y los pasamos al Minitab. Una vez en el Minitab, nos vamos a Estadísticas, a Nova, un solo factor. En esta columna dejamos los datos de respuesta, están en una columna para todos los niveles de factores, respuesta, medida de gas, y en factor cilindros le damos en aceptar y tenemos nuestro resultado del análisis de varianza, que sería que el estadístico de prueba es igual a 32.32, nuestro valor de P es igual a 0 y el valor crítico de F es igual a 3.328. Entonces, de acuerdo a esto, se rechaza la hipótesis nula de U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 es igual a U subíndice 3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Si con el R ajustada el 66.90% parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Procedemos a irnos al libro en el apéndice B, el conjunto de datos 4, procedemos a copiar datos y lo pasamos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a Estadísticas, a Nova, un solo factor. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. En esta columna dejamos respuestas, miligramos de nicotina y en factor tipo de nicotina. Le damos en aceptar y nos vamos al análisis de varianza. De acuerdo a nuestro análisis de varianza, el estadístico de prueba de F es igual a 18.99, el valor crítico de F es aproximadamente 3.1504 y nuestro valor de P es igual a 0. De acuerdo a estos resultados, se rechaza la hipótesis nula de U subíndice 1 es igual a U subíndice 2 es igual a U subíndice 3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.25 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.91 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados de la NOVA. Ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Nos vamos al apéndice B, conjunto de datos 4, y procedemos a copiar nuestros datos y pasarlos al Minitab. Una vez en el Minitab, tenemos tipo de cigarrillo y miligramos de alquitrán. Nos vamos en Estadísticas, a Nova, un solo factor. Y en esta columna dejamos los datos de respuesta, están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta miligramos de alquitrán y en factor tipo de cigarrillo y le damos en aceptar. Y procedemos a ir al análisis de varianza de nuestro ejercicio. Nuestro valor de F es igual a 42.94, el valor de P es igual a 0. Como el valor de P es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. A continuación procederemos a explicar un poco de teoría referente a tema 12-3, ANOVA de dos factores.
El libro nos menciona que en esta sección se estudiará el método del análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores y después efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. La definición de interacción en este caso nos dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Ahora nos vamos al objetivo de esta sección. Nuestro objetivo sería que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos datos o factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Tenemos 6 requisitos. El primero de ellos dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables de las distribuciones normales. El requisito número 2 dice que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables del requisito de igualdad de varianzas. El requisito número 3 dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Requisito número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Requisito número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Esta es la base del nombre del método análisis de varianza de dos factores. Requisito número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Tenemos el procedimiento de la ANOVA de dos factores. Paso número 1. Efecto de interacción. En el análisis de varianza de dos factores debemos iniciar sometiendo a prueba la hipótesis nula de que no existe interacción entre los dos factores. Para esto debemos utilizar herramientas tecnológicas para calcular el valor de P correspondiente al siguiente estadístico de prueba. Y tenemos la siguiente fórmula. F es igual a Cm de la interacción entre Cm del error. Y tenemos nuestra conclusión. Si el valor P correspondiente al estadístico de prueba anterior es pequeño, por ejemplo menor o igual a 0.05, nosotros debemos rechazar la hipótesis nula de ausencia de interacción y debemos concluir que existe un efecto de interacción. Si el valor de P es grande, por ejemplo mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de ausencia de interacción entre los dos factores y debemos concluir que no existe un efecto de interacción. Tenemos el paso número 2, efectos de renglón columna. Si concluimos que existe un efecto de interacción, entonces tenemos que detenernos aquí. No debemos proceder con las dos pruebas adicionales. Si existe una interacción entre los factores, no debemos considerar los efectos de alguno de los factores sin considerar los del otro. Si concluimos que no hay un efecto de interacción, entonces debemos proceder a someter a prueba las dos siguientes hipótesis. Factor de renglón.
Para el factor de renglón, debemos someter a prueba la hipótesis nula. No existen efectos del factor de renglón, es decir, las medias de renglones son iguales. Y debemos calcular el valor P correspondiente al estadístico de prueba. Y tenemos la siguiente conclusión. Si el valor de P correspondiente al estadístico de prueba es pequeño, por ejemplo menor o igual a 0.05, debemos rechazar la hipótesis nula de que no hay efecto del factor renglón y concluir que existe un efecto del factor renglón. Si el valor P es grande, por ejemplo mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de que no hay efecto del factor de renglón y se concluye que no hay un efecto del factor de renglón. Tenemos también el factor de columna. Para el factor de columna se debe someter a prueba la hipótesis nula. No existen efectos del factor de columna, es decir, las medias de columna son iguales. Y se calcula el valor de P correspondiente al estadístico de prueba. Y tenemos también nuestra conclusión para este punto. Si el valor de P correspondiente al estadístico de prueba es pequeño, por ejemplo menor que o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que no hay efecto del factor de columna y se concluye que existe un efecto del factor de columna. Si el valor de P es grande, por ejemplo mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de que no hay efecto del factor de columna y se concluye que no hay efecto del factor de columna. Esta sería la teoría correspondiente a este segmento. A continuación procederemos a realizar los ejercicios correspondientes al tema 12.3, ANOVA de dos factores. Ejercicio 1, ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método del análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? La respuesta a este ejercicio sería que los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. Ejercicio 4. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? La respuesta a nuestro ejercicio sería que la gráfica sugiere que algunas medias de los tratamientos son muy grandes. Ejercicio 8. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, que concluye. Para resolver este ejercicio procedemos a copiar estos datos y los pasamos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general, y en respuestas, lesiones de cabeza, y en factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil, y le damos en aceptar. Ahora procedemos a buscar el análisis de varianza y nuestro resultado sería que el estadístico de prueba es igual a 1.41, el valor de P es igual a 0.181 y de acuerdo a esto no se rechaza la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto, extranjero nacional y tamaño del auto, compacto, mediano, grande. Interpretación de una pantalla de resultados de computadora. En los ejercicios 8 a 10 utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquíes utilizados en pruebas de choque de automóviles. Las mediciones están en unidades H y C. Criterio para determinar una lesión en la cabeza por las siglas de Head Injury Condition y corresponden a los mismos automóviles utilizados por la tabla 12.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Ejercicio 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Y existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. La respuesta a este ejercicio es que, en base a la pantalla del Minitab, nuestro estadístico de prueba es igual a 2.25 y el valor de P es igual a 0.159. De acuerdo a estos datos, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza.
Ejercicio 10. Efecto del tamaño. Supongo que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción del tipo de automóvil, extranjero, nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Y existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Analizando los datos de la pantalla del Minitab, vemos que el estadístico de prueba F es igual a 0.44, el valor de P es igual a 0.655. De acuerdo a esto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano y grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Ejercicio 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista los niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Procedemos a pasar estos datos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. En respuesta, niveles de colesterol y en factores el sexo y la edad. Le damos en aceptar y procedemos a ir al análisis de varianza. La respuesta del ejercicio sería que para la interacción el estadístico de prueba es F es igual a 2.88 y el valor de P es igual a 0.076, de manera que no hay un efecto de interacción significativa. Parece que los niveles de colesterol no se ven afectados por una interacción entre el género y la edad. Ejercicio 15. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Para hacer este ejercicio procedemos a copiar los datos y pasarlos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Respuesta, calificaciones de panecillos y en factores es forma de hornear y el suero de la leche. Ahora le damos en aceptar y procedemos a buscar el análisis de varianza. Entonces nuestro resultado sería que para la interacción el estadístico de prueba es igual a F es igual a 41.38, nuestro valor de P es igual a 0, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Ejercicio 16. Niveles de colesterol. Remites a los datos muestrados del ejercicio 14 y utiliza únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? Para esto nos vamos al ejercicio 14 y copiamos solamente los datos de la primera celda. Los pasamos al Minitab. Una vez en el Minitab nos vamos a estadísticas, nos vamos a ANOVA y ANOVA balanceado. En respuestas, nivel de colesterol y en modelo sería sexo y la edad y le damos en aceptar. Ahora procedemos a buscar el análisis de varianza del nivel de colesterol y la respuesta sería que el factor de renglón, el estadístico de prueba sería F es igual a 0.22 y el valor de P es igual a 0.688. De acuerdo a esto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de renglón del efecto del factor género. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se ven afectados por el género. El factor de columna sería el estadístico de prueba es igual a F es igual a 0.43 y el valor de P es igual a 0.698. De acuerdo a esto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto de factor de columna de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se ven afectados por la edad. Ejercicio 17. Lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utiliza únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche? Nos vamos al ejercicio 15 y de estos datos utilizamos solamente la primera celda. Los pasamos al Minitab y una vez en el Minitab, teniendo los datos, nos vamos a estadísticas, ANOVA balanceado y en respuestas calificaciones de panecillos y en el modelo forma de hornear y el suero de leche.
Ahora le damos en aceptar y nos vamos al análisis de varianza de calificaciones de panecillos. De acuerdo a esto, nuestro factor de renglón, el estadístico de prueba es F es igual a 0.10 y el valor de P es igual a 0.771, de manera que no rechace la hipótesis nula de ausencia de un efecto de factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. El factor de columna, el estadístico de prueba es igual a F es igual a 1.23 y el valor de P es igual a 0.434, de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche.